El terrible caso de esta niña Devani allá en Nuevo León provocó lo que ustedes han visto, que se convirtiera en un espectáculo por parte de muchos falsos periodistas, de gente de verdad sin escrúpulos, lo que hizo, por ejemplo, Azucena Oresti, asqueroso, y muchos más, el Mafian TV y todo esto. El día 17, anteayer, el martes, Javier Sicilia publicó una columna que no solamente habla de este caso, pero que lo pone de ejemplo, habla más bien de todo lo que ha pasado en los últimos meses, años, y que nos ha llevado a esto que aquí, y creo que la gente que sigue el canal lo sabe muy bien, les hemos pedido que no ocurra. No podemos normalizar lo que está pasando. Y así le puso a su columna Javier Sicilia, normalizar. Es muy buena, vean lo que dice. Normalizar, en la acepción en que uso esa palabra, es hacer que algo extraordinario que debería escandalizarnos se vuelva parte de lo cotidiano. Con López Obrador, el crimen en México ha llegado allí, a fuerza de repetirse, de banalizarse, de incorporarse al Estado, nos inoculó de indiferencia. Fuera de crímenes que, como la punta de un iceberg, logran salir a la superficie y sacarnos de nuestra parálisis, los homicidios, los feminicidios, las masacres ya no nos conmueven. Lejos de ello, se han vuelto parte de nuestro paisaje y al menos en el lenguaje nos han contaminado con su violencia. En el sexenio de Calderón, cuando el crimen se desbordó, los 83,000 asesinatos, los 16,546 desaparecidos, las 64 masacres con los que cerró su administración y los vínculos de su secretario de Seguridad Pública con el crimen organizado, si no lo llevaron ante la justicia, lo grabaron con una letra escarlata de criminal y con el descrédito de su partido. Qué importante esto que dice Sicilia, ¿eh? Es un criminal. Y el cártel del PAN, pues solamente los menos aptos son los que creen que gobernaban bien. Algo semejante sucedió, dice Sicilia, pues con el otro caso, con el del delincuente Peña. Los 156,437 asesinatos, los 35,065 desaparecidos, entre los que se encuentran los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las 35 masacres, la estafa maestra y la Casa Blanca terminaron por hundirlo, a él y a su partido, en un repugnante lodazal. Es que no hay ni para dónde hacerse, ¿eh? Aquí no vengan con el cuento de que gobernaba mejor el PRI, que gobernaba mejor el PAN. Ahí están sus resultados, ¿eh? Una verdadera catástrofe de país provocada por estos ineptos, estos delincuentes coludidos con los otros criminales, los que no son de cuello blanco. Pero bueno, continúa. A López Obrador, en cambio, ese horror que heredó, los crímenes del pasado son deudas de Estado, esto es muy importante, algo que debería entenderse, no son deudas de gobierno, son deudas de Estado, y que ha crecido desde que asumió la presidencia, 110,000 asesinatos, más de 30,000 desaparecidos, 851 masacres, graves corrupciones de su familia y parte de su gabinete, no parecen minarlo. Su popularidad sigue siendo alta. Su lenguaje, con el beneplácito de una buena parte de la nación, no solo incorporó a su discurso el lenguaje intimidatorio de los criminales, sino, continuando la práctica de los regímenes anteriores y de los partidos, ha sido connivente, tanto con células criminales, la familia del Chapo, por ejemplo, como por mediación de Mario Delgado, con grupos políticos presuntamente asociados con el crimen organizado. Está hablando del caso de Tamaulipas, ¿no? Es muy notorio. Como Salgado Macedonio en Guerrero y Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, vinculados los tres con el crimen organizado. López Obrador ha logrado lo que sus antecesores desearon y no pudieron realizar, pero ayudaron a construir. Normalizar la violencia, la impunidad y el crimen y darle carta de naturalización al horror. A fuerza de frivolizarlo, de culpar solo al pasado de ellos, de proteger a gente con historias indignas, de contaminar a la nación de resentimiento,
de distraer a todos con problemas cuya seriedad palidece junto a los niveles de criminalidad que el país ha alcanzado, de encubrir su discurso de odio bajo el manto de un hombre de bien que ama a los pobres y fustiga a los malvados, López Obrador ha hecho de lo extraordinario lo ordinario. Lo más grave es que él mismo se comprometió delante del país y de las víctimas no solo a hacer que la verdad, la justicia y la paz encontraran mediante una agenda de justicia transicional el camino que la corrupción y la violencia ocultaron, sino a regresar al ejército a los cuarteles. No lo hizo. A las víctimas las abandonó a la injusticia, al país a la violencia y al ejército responsable junto con las organizaciones criminales de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y del reciente asesinato de Ángel Yael Ignacio Rangel en Guanajuato, le dio parte del control del país y ha ocultado su responsabilidad en muchas de las desapariciones y masacres del pasado y del presente. López Obrador es, en este sentido, el gran traidor. No lo es, como muchos creen, por hacer un aeropuerto en un lugar inadecuado, por construir un tren absurdo en la península de Yucatán, por querer regresar a la producción del consumo de energías fósiles. Esas tareas son parte de las contradicciones de un mundo que sigue apostando por el crecimiento y el desarrollo, parte de una discusión política. Lo es, en cambio, por normalizar la violencia, la corrupción, la impunidad y usarla para reinar e insensibilizarnos frente al horror. Lo es también por hacernos creer que la enorme cantidad de asesinatos, desapariciones, fosas clandestinas son hechos aislados sin ninguna relación con la corrupción, la impunidad y el propio Estado. La forma en que presenta los crímenes, una nota roja que sustituye a la anterior, es su expresión más clara. Pienso, entre las más recientes, en la muerte de Devani Escobar, pidiendo que se esclarezca. La prensa y la nación han olvidado que en esa carretera Monterrey-Reynosa, donde se halló su cuerpo en la cisterna de un motel, han desaparecido a lo largo de más de una década muchos seres humanos sin dejar rastro, que el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos descubrió un predio con cientos de miles de fragmentos de huesos humanos incinerados que aún no se han identificado, y un tubo de cemento de 75 metros de diámetro y más de 300 de largo, donde parece haber muchos cuerpos de desaparecidos. El caso de Devani debe esclarecerse, como el de cientos de miles de asesinados y desaparecidos, pero esto no se hará mientras creamos que se trata de casos aislados y no de una estructura social y política podrida que requiere de un tratamiento distinto. Normalizar la violencia y el horror ha sido la gran traición de López Obrador. Aceptarlo ha sido y es la gran traición y el gran crimen de todos. Además, opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los Levarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México. Así de contundente. Y tiene razón. No podemos seguir normalizando lo que está pasando. No podemos. Ahí se los dejo, compas. Saludos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.